Cecilia, ¿cómo le va? Buenas tardes, Iván Jagroski. ¿Cómo le va a usted? Bien, un día cargado de información, por eso nos vamos a meter directamente en ella. Hubo un run en el mercado hoy que fue que el gobierno nacional no iba a pagar el Bodén 2015. Para hablar de esto estamos en comunicación con el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof. Ministro, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. ¿Cómo andás, Iván? Bien. Bien. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Bueno, yo les comento, el tema del Bodén 15 es recurrente, no es la primera vez que pasa esto, y tiene que ver con lo siguiente. El Bodén 15 es un bono que, como dice su nombre, vence este año, vence en el mes de octubre, y es la verdad un vencimiento muy importante, es alrededor de 6.500 millones de dólares. Entonces, como es un vencimiento importante, ya el año pasado empezaron a decir que Argentina no iba a poder pagar ese bono, porque eran 6.000 millones, y entonces en base a eso empiezan a motorizar las famosas corridas cambiarias, ¿no? Toda esa campaña que hacen para decirle a la gente no hay dólares, y volcarla a los mercados ilegales, etcétera, ¿no? Y bueno, reapareció. Yo lo vinculo, ahora explico un poco que esto es totalmente falso, no tiene ningún asidero y mucho, pero el punto central es que siempre estas cosas surgen vinculadas a alguna cuestión política. En este caso estamos en un proceso electoral, hace poco el Frente para la Victoria designó una fórmula presidencial, que es Scioli Zanini y todas sus listas, y en el marco de eso, bueno, empezaron que el dólar, es la cantinela de siempre. Meter presión, llenarle la cabeza a la gente. Acuérdense también que el año pasado con esto mandaron a la gente a comprar dólares, pagaban 16 pesos en mercados paralelos, tratando de asustar a la gente, y la verdad es que la gente después se perjudica, ¿no? Y el tema el Bodén 15 para darle algún barniz técnico de asidero, porque ¿cómo sería el argumento? El gobierno no tiene reservas para pagar los vencimientos de deuda, entonces va a haber devaluación, va a haber desastre, van a caer las reservas. Quiero mencionar simplemente esto, como el año pasado, en diciembre de 2014, empezaron con que el vencimiento de Bodén 15 no se podía pagar, el gobierno hizo algo que no había hecho nunca, que es ofrecerle a todos los señores que tienen Bodén 15 ese bono, pagárselo en efectivo, en dólares en efectivo. Dijimos, bueno, no vamos a poder pagar, creen que no vamos a poder pagar, vengan con los bodenes y se llevan los dólares, ahora. Y la verdad es que de esos 6.000 y pico de millones de dólares, vinieron nada más menos de un 1%. Sí, fue muy bajo. Sí, nadie quería llevárselo en efectivo. Lo que demostró, me parece a las claras, que era simplemente una operación. O sea, usted está diciendo entonces que no hay posibilidad que el gobierno no tenga los dólares para no pagar el Bodén 2015. Mira, la última vez que empezaron a decir que había algún problema con el Bodén 15 y las reservas, nosotros ofrecimos el pago en efectivo, y ese pago en efectivo teníamos en ese entonces, a fines del año pasado, 28.000 millones de dólares de reservas. Hoy tenemos, después de medio año aproximadamente, casi 34.000 millones de dólares. Estoy hablando de casi 6.000 millones más. Entonces, que es justamente el vencimiento del Bodén 15. Entonces, si en ese momento ofrecimos pagar en efectivo, teniendo 28.000 millones de reservas, hoy, que falta muy poquito para el vencimiento, cuando las reservas todos decían que iban a terminar en 15.000 el año pasado, bueno, cualquier cosa. Hoy estamos casi a mitad de año con las reservas en 34.000. La verdad que las reservas han crecido muy fuerte, tenemos ese vencimiento que no representa ningún problema. Y un punto más último para dejarlo en claro. La verdad es que tampoco es que ese pago de Bodén 15 que viene va a significar una caída de las reservas equivalentes. Porque dicen, digamos, porque la verdad es que no se sabe dónde están los Bodén, si lo tienen los locales, los externos, pero más o menos hay un consenso que es mitad y mitad, adentro y afuera. Quiere decir que de ese pago que viene, 6.500, 6.700 millones de dólares, la mitad nada más sería salida al exterior. Claro.
Es decir que tampoco es que son 6.000 millones de dólares que se van de reserva, pues si se le paga a tenedores locales, eso queda en cuentas locales. Exacto. Ahora, ministro, hoy surgió una dificultad que el gobierno a veces manifiesta, digo, usted precisamente, no prestarle atención, o dicen que es un dólar marginal, pero fue la suba de lo que se llama el dólar blue, el dólar negro, el dólar ilegal. ¿Es finalmente en un proceso electoral una dificultad? ¿Por qué cree que ocurre esta suba de esta divisa? Mire, yo vi qué es lo que están diciendo al respecto. Y lo he dicho el año pasado, cuando empezaron con esta cuestión del dólar blue, del dólar ilegal, del dólar marginal, del dólar paralelo. El dólar es un tema en la Argentina. Ahora, claro, cuando empiezan a agitar los medios hegemónicos, los economistas de la oposición, que hay problemas, que faltan dólares, y bueno, y tal vez consiguen que alguna gente se vuelque a comprar dólares de cualquier manera y a cualquier precio. Lo cual genera, para un mercado muy pequeño, una sensación de que hay algún problema con las reservas o con la capacidad. Yo lo que quiero decir es que Argentina, a contramano de lo que decían el año pasado, que iba a pasar, está con más o menos el doble de las reservas que decían que íbamos a tener, el dólar único que maneja el 90% de las transacciones en la Argentina, importación, de exportación, de pago de deuda, que es el dólar del mercado único libre de cambio, decían que iba a estar a 15 pesos, 20 pesos, leía que había dicho Caballo, algo así. O sea que dijeron cualquier cosa y hoy está a 9 pesos. Sí. Es decir, que no ha pasado nada. ¿No constituye una preocupación entonces para usted? No, a mí lo que me preocupa es la gente, es que engañen a la gente. La verdad que me preocupa que engañen a la gente. Esa preocupación sí, porque empiezan a agitar. Yo me acuerdo, mira, el año pasado, a fin de año, que en el noticiero te decían la temperatura y el valor del dólar ilegal. Entonces, ¿para qué es eso? Para que la gente tenga miedo. Si tiene miedo, trata de guardar plata en divisa, porque le dicen no va a haber dólares, va a haber devaluación, y ahora además juegan con que el gobierno que viene va a hacer tal cosa, tal otra. Había otras especulaciones que tienen que ver con la fórmula del Frente para la Victoria, con que ya va a ganar tal o tal. Es decir, es un tema altamente político, pero a nivel económico, con el estado que está en las reservas, con el estado que está el dólar oficial, con lo que ha pasado con la actividad económica en el país, también a contramano de la enorme crisis que vaticinaban para este año, lo que vemos es que, bueno, ha habido muchos programas del gobierno, Procrear, Progresar, el incremento del AUH, el Ahora 12, montones de programas que han contribuido a que nadie pierda, como habían dicho, masivamente el empleo. De hecho, estamos con 7,1 de desempleo y hablaban de miles y miles y miles de despedidos, de cesanteados, de suspendidos. Nada de eso pasó. A mí me parece que ese clima de estabilidad económica le molesta a algunos y que entonces operan. Lo que pasa es que en economía es muy perverso porque cuando la gente la convencen de algo, se equivoca y actúa mal y pierde. Entonces, esa es mi principal preocupación, que empiecen a agitar cuestiones como el dólar, fantasmas de que va a haber problemas con la reserva. Por eso la pregunta del Bodén 15, que era algo que andaba corriendo, es importante, porque ¿qué dicen ahora? Hay un vencimiento que el gobierno no va a poder pagar. Mire, si lo pagáramos todo de reserva y se fuera todo afuera, cosa que no es el caso, y que tratamos de hacer a fines del año pasado, y nadie quiso, porque todos sabían que sí lo íbamos a pagar, le convenía quedarse con el bono. Entonces lo va a pagar el gobierno, digamos. ¿Usted está confirmando eso? Que no, pero es que no hay ninguna duda, es un rumor absolutamente ridículo. De nuevo, el año pasado cuando teníamos 28.000 millones de dólares de reserva, dijimos pagamos todo, y todos estaban con que caían, con que era un desastre, dijimos pagamos todo en efectivo, así que para que lo entienda la gente, alguien tiene un bono, te dicen el gobierno no lo va a pagar, y el gobierno dice, bueno, tiene miedo de que no lo pague en octubre del año que viene, venga ahora y le doy los dólares, claro, uno arriba del otro, y no vino nadie. Entonces, la verdad es que me parece que el propio mercado, incluso si uno ve, esto ya es más técnico, pero el precio de mercado de ahora de ese bono está en 101 dólares, un bono de 100 dólares. El año pasado estaba más bajo, quiere decir que
el mercado no tiene esas dudas, me parece que es una operación mediática. Claro. Ministro, déjeme aprovecharlo también para preguntarle algo vinculado a la campaña. Usted está encabezando la lista de diputados del Frente para la Victoria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hay especulaciones en torno a que puede no asumir y formar parte de un eventual gabinete de Daniel Osvaldo Scioli en caso de que llegue a ser presidente de la Nación, naturalmente. ¿Qué tiene para decir? ¿Va a asumir la banca? Mira, yo no puedo hacer futurología de qué va a pasar el año que viene, la verdad que no puedo hacerla, pero voy a decir cosas que son básicas y claras. Y yo estoy porque lo ha decidido el espacio político del que formo parte, que obviamente está conducido por la Presidenta de la Nación, pero si yo me presento como diputado es porque voy a asumir como diputado en caso de ser electo en la Ciudad de Buenos Aires. Eso es obviamente lo que tengo que hacer y lo que voy a hacer. Y de la misma manera mi mandato obviamente termina con el de la Presidenta el 10 de diciembre. Claro. Eso es lo que hoy sabemos y eso es lo que va a pasar. Está claro. Yo creo que todo lo demás también son especulaciones que dan por hecho quién va a ganar las elecciones, qué decisiones va a tomar. Es decir, alguien tiene una bola de cristal del tamaño de un edificio. ¿Pero para qué? Por eso lo digo, para empezar con que bueno, Kicillof no es candidato, en realidad es testimonial, tiene otros planes. Y eso yo lo he dicho 1000 veces, no es una decisión mía, porque esto no es una cuestión personal, esto es un proyecto político, un movimiento político con una conducción muy clara de la Presidenta de la Nación. Yo formo parte de la lista de diputados, encabezo la lista de diputados Capital, es para ser y asumir como diputado en Capital. Que pretendan condicionarnos, que pretendan generar versiones, no quiere decir más que eso. Cortito la última, ministro, ¿qué le provoca, si es que le provoca algo, usted como parte de la organización que lidera Máximo Kirchner, que haya decidido ser candidato a diputado nacional? Yo lo que creo es que también hay, mira, hablamos de las maniobras mediáticas con respecto al dólar, a los mercados, al desempleo, a las reservas, a los pagos de deuda. La verdad es que ahí hay una gran operación mediática que pretende tener efectos nocivos sobre la economía, que la verdad que perjudican a la gente y por eso vale la pena decir que al público, a los argentinos, que no se dejen llevar de nuevo por esa sola de opinión que pretenden generar pánico y que la gente se equivoque, se actúe mal y después se arrepienta. De el lado de mi candidatura digo lo mismo. Una operación mediática, especulaciones, va a ser, no va a ser. Yo creo que cuando firmé el otro día para ser candidato a primer diputado es porque voy a asumir como primer diputado, ¿no? En caso de ser electo. Claro. En caso de ser electo. Y con respecto a Máximo, también me parece que el compañero Máximo fue objeto de una campaña tremenda mediática, que incluyó falsas denuncias de cuentas en el exterior, toda una caracterización, una especie de caricaturización de Máximo. Me acuerdo programas de televisión que actuaban como si él fuera una persona que no tenía intereses políticos, formación política, que no tenía actividad política, participación. Yo que lo conozco hace tiempo, lo que veo es que ha sido todo este tiempo, más allá de ser el hijo de 2 presidentes, una condición que obviamente es privilegiada desde el punto de vista de la experiencia, de la formación, pero más allá de eso, lo que quiero decir es que Máximo ha estado participando intensamente en la conformación de hoy el movimiento juvenil político más grande de la Argentina. Claro. Entonces, es subestimarlo. Me parece que ahora el hecho de que él se presente para diputado por Santa Cruz muestra primero que también se había especulado con que iba a ser tal cargo, tal otro, que también es para desgastar. Lo mismo que decía recién con respecto a qué posición voy a ocupar yo. Esto es claro, ha sido ahora puesto como primer candidato a diputado por Santa Cruz y me parece que va a ser una oportunidad muy importante de un poco tirar abajo esos mitos y esas campañas que se habían hecho en torno a su persona. La gente lo va a poder conocer más, primero sus comprovincianos, pero también todos, porque la campaña contra Máximo ha sido nacional, así como contra la Presidenta de la Nación, contra sus colaboradores. Entonces me parece que es una oportunidad para que, como son algunos de nosotros que lo conocemos bien y sabemos de su vocación, de su trabajo, de su formación, bueno, eso mismo se ha proyectado a quienes en primer lugar tienen la oportunidad, si es que así deciden hacerlo, de votarlo, pero además con lo fuerte que ha sido, con lo intensa, con lo mentirosa, con lo dañina
que ha sido la campaña en su contra, también para que todos los argentinos puedan conocerlo de primera mano. Claro. Ahora tiene un cargo electivo, es una oportunidad para que lo haga. Sí, lo último que finalmente no se terminó cumpliendo fue que la presidenta iba a ser candidata por una necesidad vinculada concretamente a no ir presa, ¿no? Por el tema de los fueros, finalmente no ocurrió. Ministro, le agradezco la comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hablamos con el ministro de Economía de la Nación, Axel Kicillof, que confirmaba respecto a algunos comentarios que se habían hecho hoy en esa entelequia que podemos llamar el mercado, que no se iba a pagar el BODE en 2015, y también aprovechamos para preguntarle sobre el dólar blue, el dólar marginal, el dólar ideal, como el dólar paralelo, como le quieran llamar ustedes. Lo escuchaban recién al ministro Kicillof, pero volvamos a lo que es la coyuntura aquí en Criaturas Salvajes, porque en 7 provincias la alianza Cambiemos, estamos hablando de esta estructura que armó el PRO, que armó la UCR, que armó en algunas partes la coalición cívica de Elisa Carrió. No en todos lados finalmente hubo lista de unidad, pero si bien eso ocurrió en la provincia de Buenos Aires, hubo otro lugar donde sí hubo lista de unidad, donde